pueda considerar lo siguiente. Una ciudad, queridos hermanos, que está amurallada, ¿ya? Una ciudad, esto es una forma gráfica, queridos hermanos, para poder comprender lo que hace en relación a los credos y a las confesiones. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estar compartiendo en relación introductoria a la confesión belga, también haciendo relación a la importancia de los credos y de las confesiones. Y estas tres formas de unidad que antes hablábamos, que era la confesión belga, los cánones de Dort y Heidelberg, ¿verdad? Entonces, con la ayuda del Señor, nuestras mentes puedan proyectar o imaginar una ciudad y que está amurallada, ya que está acordonada, por así decirlo, en todo el perímetro con grandes murallas, ¿ya? Y a esta ciudad vienen a asediarle, ¿verdad? Vienen atacantes a esta ciudad. Y antes de entrar a la ciudad, ¿qué tienen que pasar primeramente los atacantes o los enemigos que quieren asaltar a la ciudad? Primeramente tienen que pasar las murallas, ¿verdad? Que están en el perímetro. Entonces, en esta ilustración, la ciudad, queridos hermanos, ejemplifica la palabra del Señor, la Biblia. Y las murallas, queridos hermanos, simbolizan, o en esta ilustración ejemplifican lo que son los credos y las confesiones. Y los atacantes, queridos hermanos, ejemplifican o hacen relación a aquellas herejías o aquellas falsas enseñanzas destructoras. Entonces, cuando hay una iglesia, ¿verdad?, que tiene como fundamento la palabra del Señor, que está arraigada y cimentada en ella, y también adopta las confesiones, vemos que las enseñanzas, primeramente, amados hermanos, tienen que penetrar las confesiones, tienen que ver si allá lo que se expone de las confesiones, que son enseñanzas de forma resumida de la palabra del Señor, quieren flanquear, quieren quizás entrar con enseñanzas que no se conforman a lo que exponen las confesiones, que son el resumen de la palabra del Señor. Si las logran quizás permear, vemos que qué es lo que está en el centro, o las confesiones a qué nos llevan, o en qué están fundamentadas las confesiones, en la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, quizás si viene una enseñanza, ¿verdad?, que no está quizás conforme a la palabra del Señor, ¿qué va a suceder? Se va a encontrar con las confesiones y con la palabra inerrante, con la palabra suficiente del Señor, que va a venir, queridos hermanos, a confrontar a esa enseñanza o esa herejía, por así decirlo, que no está conforme a lo que Dios allá nos explica, a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos revela por medio de su Santa Escritura. Y considerando esto, queridos hermanos, muchas veces escuchamos, nosotros solamente creemos en Cristo. ¿Y en qué sentido? Muchas veces escuchamos esta frase, o quizás otra frase parecida, solamente consideramos a la Escritura, ¿verdad? Y no consideramos las confesiones históricas que la Iglesia, amados hermanos, Dios ha orquestado uniendo a pastores, uniendo a líderes a lo largo de la historia de la cristiandad. ¿Para qué? Para defender lo que emana de la palabra del Señor, que son estas enseñanzas, por ejemplo, que vienen a hablar en contra de la Santísima Trinidad, o enseñanzas que vienen a hablar que el Espíritu Santo no es una divinidad, o así una serie de enseñanzas que no se conforman a la palabra del Señor, pero que nos son enseñadas de una forma más simple en las confesiones, que es como un resumen de lo que la palabra del Señor nos explica. Entonces, queridos hermanos, este lema que muchas veces escuchamos, solamente la Escritura sin considerar las confesiones, o solamente creemos en Cristo, muchas veces es un lenguaje común que se daba hace muchos años atrás en los cristianos, y que muchas veces hasta el día de hoy sigue, ¿verdad?, como un lema, pero que sin embargo que vemos en la práctica, queridos hermanos, que esto no es así. ¿Y por qué no es así? Porque si vamos a la misma Escritura, cuando hablamos de credos o confesiones, que credo significa creo, ¿verdad?, vemos en la misma Escritura que tanto en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, así esta afirmación de creer, de credo.
Y vemos que uno de los primeros credos o una de las primeras afirmaciones en este sentido en el Antiguo Testamento lo vemos en Deuteronomio 6.4. Me invito a que vayamos a Deuteronomio 6.4. Y la confesión principal del Antiguo Testamento es, no sé si han escuchado, es el Shema. ¿Y qué significa el Shema? Significa, ¿verdad?, una frase afirmativa o un resumen de esta enseñanza inequívoca que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Está hablando, queridos hermanos, de un Dios trino, un Dios, amados hermanos, que se presenta como el Dios del cielo, de la tierra, el Santo de Israel, y que ciertamente su pueblo, amados hermanos, afirmaba esta realidad. Y vemos que en este credo estuvo en los labios también del pueblo del Antiguo Testamento, como una creencia, amados hermanos, central de su fe, que solo Yahvé, que solo Él era Dios, y que todos los otros dioses que también, por así decirlo, existían en la antigüedad, o que las naciones, ¿verdad?, adoraban, como por ejemplo Baal, tenemos a Astarot, a Moloch, a Dagón o a Quemos, o así también otros supuestos dioses, ¿verdad?, de estas naciones que eran paganas. Ciertamente eran ídolos hechos por hombres. Ciertamente, queridos hermanos, hacía el pueblo de Israel esta afirmación que hacía a Yahvé, hacía a Jehová, hacía a este Dios santo, ciertamente el Dios de aquel pueblo. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta, amados hermanos, esta declaración o esta confesión de credo, también la vemos replicada no solamente en el Antiguo Testamento, sino que si vamos un poquito más al Nuevo Testamento, también en este sentido, por los labios de Pedro se proclamaron, amados hermanos, este credo, esta afirmación, amados hermanos, en lo que ellos creían. Y si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 16, ¿qué nos vamos a encontrar? Con tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando hace esta afirmación, amados hermanos, y dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ciertamente por sus labios Pedro confesó, declaró, afirmó creer que ciertamente nuestro Señor es no solo el Mesías prometido, Salvador de su pueblo, sino también es el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque dice, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces cuando hablaba, tú eres el Cristo, hacía el realza como el Salvador. Pero cuando decía, el Hijo del Dios viviente, hacía realce, queridos hermanos, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces estaba en esa declaración, en esa formulación de lo que creía, amados hermanos, había también esta realidad de enseñanza doctrinal, que creían en la Santísima Trinidad, tanto en el Padre, el Hijo y en el Espíritu Santo. Y vemos también cuando sigue avanzando la historia de la iglesia, vemos en 1 Corintios 15 del 3 al 4, este mismo sentido de esta afirmación declaratoria. Y nos dice lo siguiente: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y vemos en Efesios del 4 al 6 lo mismo. También les dio a los efesios lo que comúnmente se considera un credo que se profesaba justo antes de que un convertido fuese bautizado. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, amados hermanos, mientras Pablo no podía regresar a Éfeso, le dio al joven Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, esta confesión, amados hermanos, que la vemos también en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice, y declaradamente grande es el misterio de la piedad, que fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado, amados hermanos, a los gentiles, creído en el mundo,
recibido en gloria. Entonces vemos este resumen, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, de esta manifestación, de este misterio, ¿verdad?, de la piedad, que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces vemos que esta declaración de credo es un resumen de la enseñanza, ¿verdad? Y al progresar aún más, pero ahora en la época post-apostólica, ¿verdad?, hablamos del Antiguo Testamento, hablamos del Nuevo Testamento, y al progresar en la iglesia, en el tiempo post-apostólico, o sea que cuando los apóstoles ya no estaban, en el evangelismo se enfrentó a dos necesidades, amados hermanos, urgentes, que comenzaron a surgir en la iglesia primitiva. Primero, estos nuevos convertidos debían ser catequizados. Entonces, los nuevos, amados hermanos, creyentes, las nuevas personas que venían a la fe en Cristo Jesús, ciertamente estos nuevos creyentes necesitaban ser enseñados. Dios bendiga a nuestra querida hermana. Necesitaban ser educados, necesitaban ser enseñados, necesitaban ser catequizados, que son palabras, por así decirlo, sinónimos. O también instruidos oralmente en la fe. Y segundo, habían también surgido muchas herejías que debían ser confrontadas. O sea, vemos que ya las confesiones y los credos tienen dos propósitos, ¿verdad? Enseñar tanto a la iglesia del Señor para que sus cimientos estén firmes en la palabra del Señor y sus enseñanzas sean claras. Y por otro lado, queridos hermanos, también es como aquella simbolización que hacíamos al principio de esa ciudad que estaba amurallada. También cuando venían los enemigos, que eran estas, ¿verdad?, enseñanzas destructoras, también pudiesen, amados hermanos, allá a través de las confesiones ser resistidos. Cuando esas enseñanzas, por ejemplo, en la iglesia temprana, si querían quitar la divinidad a Cristo, se encontraban con estos credos, con estas confesiones formuladas. Cuando querían hablar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, era un ente, o era una fuerza, o era una energía, y que no era la tercera persona de la Santísima Trinidad, también se encontraban con un credo o con una afirmación que la iglesia adoptaba como creencia en la palabra del Señor, basada en ella. Entonces, amados hermanos, vamos viendo que las confesiones y los credos servían para instruir y también para resistir estas enseñanzas que eran herejías y que eran destructoras. Y también la otra vez veíamos un ejemplo, ¿verdad?, o escuchábamos un ejemplo, que muchas veces una enseñanza puede ser 98% verdadera, pero tiene un 2%, un poco porcentaje que quizás no es verdadera, sino que está algo viciada y que ciertamente trae un poquito de mentira. Pero vemos que ya un poquito de mentira, aunque sea poquito, ya no es una verdad, ¿verdad? Ya es un engaño. Entonces, si la iglesia no tiene los sentidos ejercitados, ¿verdad?, en la verdad que es Cristo Jesús, en la verdad que emana de su palabra, en la verdad, amados hermanos, que nos revela las Escrituras, vemos que pueden permear, vemos que quizás pueden introducirse sin darnos cuenta. Entonces, que el Señor nos conceda de su gracia para poder instruirnos constantemente en la palabra del Señor, y también podamos considerar estos credos y estas confesiones que hacen bien como amurallar, amados hermanos, nuestras vidas espirituales, la vida de la congregación, y poder distinguir, ¿verdad?, cuando una enseñanza se presenta quizás como verdadera, pero vemos que a la luz de la palabra del Señor y de las confesiones puede estar errada, queridos hermanos. Entonces, ciertamente, como veíamos, así también las iglesias escribieron estos credos que hacían relación a credos ecuménicos. ¿Y qué trata de decir ecuménico? Es que generalmente la iglesia en su totalidad abrazaba. Y asimismo para instruir a los convertidos que venían del paganismo, y también servía para proteger a la iglesia de los errores. A eso se le llamó estos credos, o estos eran los propósitos, amados hermanos, de estos credos. Y vamos avanzando en la historia y nos vamos encontrando con los primeros credos, ¿verdad?, que la otra vez hablamos, que eran los credos
apostólico, o el credo de los apóstoles, ¿verdad? Que hacía un realce a la Trinidad. Y este es uno de los credos que fue más antiguo, ¿verdad? Aunque sea inexactamente la tradición que atribuye su comprensión a los 12 apóstoles, sin embargo, dice, en él se encuentra un compendio sencillo pero admirable de la doctrina de los apóstoles. Es tan sencillo, amados hermanos, que hasta un niño pequeño puede comprender el contenido, ¿verdad?, de este credo de los apóstoles, que fue el primero de la iglesia antigua, ¿verdad?, posapostólica, pero que sin embargo el más grande erudito no podrá llegar a una comprensión total del mismo. Nos comienza a hablar de la Santísima Trinidad. Y este credo se menciona por vez primera en una carta de Ambrosio alrededor del año 390 después de Cristo. Probablemente su desarrollo ha emanado de la confesión bautismal de la Iglesia de Occidente. Contiene todos los dogmas fundamentales por la cual la Iglesia cristiana se distingue del judaísmo, del islam y del paganismo, comenzando con la fe en Dios el Creador y terminando con la vida eterna. Este credo es trinitario en la clasificación de su contenido, ya que confiesa la fe de cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. En los artículos siguientes se resume brevemente la doctrina de la Iglesia y del cuerpo de Cristo. Entonces esto solamente, amados hermanos, como explicación a los credos, ¿verdad?, y a las confesiones. Pero ciertamente el artículo en sí mismo no les vamos a dar lectura. Pero si tiene quizás duda, lo puede googlear, ¿verdad?, credo de los apóstoles. O si quiere, también se lo puedo enviar por WhatsApp, ¿verdad? Lo habíamos visto en un culto de oración, lo habíamos dado a conocer, pero siempre es bueno también refrescar la memoria y estar considerando. Así que, si gusta, lo puede solicitar y se lo enviamos por el WhatsApp de la iglesia, o también, si gusta, lo puede googlear. Dice, a pesar de las ventajas que ofrecen la concisión del contenido y de la sencillez del lenguaje, tiene también sus desventajas, debido a las cuales resulta imprescindible desarrollar y explicar más exactamente la cristología, doctrina acerca de Cristo, la doctrina acerca de la autoridad de la palabra de Dios y confesar acerca del pecado y de la gracia. Pero vamos viendo que esto va avanzando, ¿verdad? Está el credo de los apóstoles, y ahora el que viene en la historia, cronológicamente siguiente, es el credo del Concilio de Nicea. Entonces comenzaron a surgir, amados hermanos, enseñanzas nuevamente, ¿verdad? La primera resguardaba la Santísima Trinidad, pero vemos que avanzando la historia también otras enseñanzas comenzaron a surgir. Y providencialmente, ¿y qué sucedió en la iglesia del Señor? El Señor comenzó a unir a sus líderes y a consensuar qué es lo que ellos confesaban, qué es lo que ellos creían, de lo que se desprendía de la palabra del Señor. El primer credo apostólico resguardaba la Santísima Trinidad, y ahora vemos cómo avanza, amados hermanos, en el credo de Nicea. Y esta confesión es el resultado de la lucha contra la herejía de Arrio. Esta enseñaba que Cristo no es el Hijo eterno de Dios, sino que era la primera creación de Dios, y como tal tenía un comienzo en el tiempo y estaba sujeto a modificaciones. Y imagínense que esto comenzó a surgir en el año 325 después de Cristo, y esta misma enseñanza la vemos el día de hoy también en una religión, ¿verdad?, que es los testigos de Jehová. O sea, lo que ellos piensan, la iglesia temprana, de forma providencial por el Señor, fue reunida en el año 325 después de Cristo para tratar el mismo tema que aún sigue, amados hermanos, propagándose de una forma errónea, de una forma de herejía, de que ciertamente habla de que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Es un ser creado. No es, queridos hermanos, esta enseñanza algo que puede introducirse y quizás comenzar a socavar una enseñanza verdadera. Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Y qué es lo que dice, amados hermanos, esto? Dice que ciertamente ellos enseñaban que Cristo no es el Hijo eterno de Dios, sino que era la primera creación de Dios, y como tal tenía un comienzo en el tiempo y estaba sujeto a modificaciones. Y en este concilio de Nicea, como decíamos, en el año 325 después de Cristo, fue rechazada la doctrina de Arrio y fijada la
consustancialidad de Cristo con el Padre. O sea que era un mismo ser. ¿Y qué es lo que dice? Sin embargo, en el concilio de Nicea no fueron resueltas todas las cuestiones cristológicas, de modo que fueron necesarias adiciones y explicaciones en el concilio de Constantinopla, en el año 381. Entonces vamos viendo, amados hermanos, que nuevamente se juntó la iglesia del Señor para afiatar aún más la enseñanza. Teníamos el 325 de Nicea y después el 381 en el siguiente, el credo de Constantinopla. Y estas, amados hermanos, trataban tanto la cristología como la deidad del Espíritu Santo. Esta extensión del credo de Nicea se llama el Niceo Constantinopolitano. La iglesia cristiana aceptaron esta confesión en la forma definitiva en el año 381. En el concilio de Toledo fue insertada una adición que confiesa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La iglesia oriental nunca ha reconocido esta adición. Entonces vemos que teníamos el credo de los apóstoles, el credo de Nicea y ahora el credo de Constantinopla. Ya llevamos 1, 2, 4, imagínense. Y después sigue avanzando la historia. El credo de Atanasio. Y quizás, ¿por qué solamente hablamos de forma introductoria o quizás un barniz de lo que ellos tratan? Para que vayamos viendo, queridos hermanos, y vayamos tomando el peso a la importancia. Y que quizás no es un mero capricho que la iglesia reconozca los credos, sino que los ve, amados hermanos, como instrumentos útiles, otorgados por Dios en la historia de la cristiandad para resguardarle la sana enseñanza. ¿Y qué dice el credo de Atanasio? Dice, este credo no fue compuesto por el mismo Atanasio, padre de la iglesia, pero dado que sus nociones teológicas bien fundadas en las escrituras fueron incorporadas en este credo y dados a Atanasio, era el gran e incansable defensor de la ortodoxia en la lucha contra los arrianos y semi-arrianos. O sea, por aquellos que creían la herejía que comentábamos anteriormente, ¿verdad? Por esa razón esta confesión se le ha dado su nombre. Es originada en la iglesia occidental, probablemente en África del Norte o en Galilea, o en Galia, perdón. Y muestra los primeros vestigios de los pensamientos teológicos de Agustín. Según las primeras palabras, se llama también a este credo quicunque. El contenido es un compendio extraordinario exacto de las conclusiones de los primeros 4 concilios que habíamos mencionado anteriormente, que comprende del año 325 al 451. En palabras de Agustín, la doctrina acerca de la Trinidad y de la encarnación son tratadas de manera especial. Es de destacar que este credo contiene anatemas que aquellos que no lo aceptasen, este credo no fue aceptado por la Iglesia oriental. Entonces, amados hermanos, nos trata de educar o de enseñar que aquellos que no abrazaban, amados hermanos, estos credos ciertamente estaban en enseñanzas que eran herejías. Por ejemplo, ¿verdad? La Santísima Trinidad, por ejemplo, quitar la deidad a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no es una deidad, no es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Son temas fundamentales o son temas pilares o son temas que no se pueden transar, ¿verdad? Quizá hay temas secundarios que puede uno tener cierto matiz, pero en estas enseñanzas que son fundamentales, al no estar, al no abrazarlas, ciertamente es otro evangelio. Así es. Amén. Y después, avanzando la historia, amados hermanos, nos encontramos con los catecismos, ¿verdad? Y quizás uno muy conocido o que habitualmente hemos escuchado, el catecismo de Heidelberg, ¿verdad? Bueno, este catecismo fue compuesto, ¿en qué año? En el año 1563, a petición de Federico III, príncipe elector en Alemania. Este fue redactado por 2 catedráticos de la Universidad de Heidelberg. Tenemos a Zacarías Ursino y a Gaspar Oleviano. Y el motivo que llevó a la composición fue la gran ignorancia del pueblo, especialmente de la juventud. Entonces vemos, amados hermanos, cómo es
muy importante y vieron esta necesidad que la juventud, amados hermanos, no estaba bien fundamentada en la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió, amados hermanos? Que estos credos, estas confesiones, especialmente la Heidelberg, apuntaba hacia esta dirección, de que a través de palabras, ¿verdad?, que son cortitas, palabras que son entendibles por todos, como lo hemos visto los días de oración, que estamos abordando el catecismo de Heidelberg, con preguntas que quizás son al hueso, ¿verdad?, nos dan respuestas teológicas que son bastante ricas, bastante vastas, y que alumbran nuestros ojos a poder contemplar cada vez más la maravilla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este catecismo apuntaba especialmente a disipar la ignorancia del pueblo de Dios a través de estas enseñanzas, y así además, amados hermanos, poder considerar a que la juventud imperiosamente necesitaba ser fundamentada en la palabra del Señor. Dice, además el príncipe elector quería instruir a las iglesias para defenderse de la contrarreforma y acabar con las disputas eclesiásticas, proporcionándoles buenos conocimientos de la doctrina de la fe. El catecismo de Heidelberg se divide en 52 sesiones, ¿verdad? Y estamos viendo que cada sesión se subdivide en preguntas, de forma que su contenido puede ser tratado exactamente en un año, con preferencia ciertamente tiene 128 preguntas, ¿verdad? 52 sesiones y tiene 128 preguntas. Y cada pregunta tiene su correspondiente respuesta. Y vamos viendo también que cada pregunta tiene su respuesta, y como reacción a cada uno de estas preguntas del catecismo de Heidelberg, ¿qué es lo que vemos en el pueblo del Señor? Que va creciendo en gracia, ¿verdad? Vemos que va fundamentándose cada vez más en el Señor. Y este pastor holandés en el año 1568 fue aprobado en el catecismo de Heidelberg como manual para la iglesia de los Países Bajos, lo que confirmaba por los sínodos posteriormente. Entonces vemos una redacción y vemos que también, amados hermanos, son sometidos a examen, o son sometidos, amados hermanos, a examinar si esto que fue redactado realmente es confirmado. Entonces vemos que no es que a una persona se le ocurrió y redactó. Vemos que son ministros del Señor que se reunieron por bastante tiempo, comenzaron a discutir cada una de estas preguntas, llegaron a un consenso emanado de la palabra del Señor, y ciertamente estos fueron aprobados en sínodo, vez tras vez, los fueron confirmando, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo que las tres formas de unidad de la iglesia comienzan a tomar forma, por el catecismo de Heidelberg, por la confesión belga y por los cánones de Dort. Vamos a comentar sobre los cánones de Dort, y ahí viene el otro punto, que es la confesión belga, y ahí nos vamos a detener un momento. Entonces compartíamos de los credos, de los catecismos de Heidelberg, y ahora la segunda son los cánones de Dort. Y las disputas ahí comienzan a haber disputas, queridos hermanos, con los arminianos, que tienen otro nombre, que eran los anabaptistas. Y estas disputas, amados hermanos, con los arminianos, ¿verdad?, de Jacobo Arminio, que presentaban los 5 puntos que ciertamente estaban en contraposición a lo que emanaba la palabra del Señor expuesta a la luz de Calvino. Comenzaron a exponer estos puntos sobre la fe más extensamente que hacía que el catecismo de Heidelberg y la confesión belga. Necesitaron ciertamente en los cánones de Dort. Justamente acá vemos que los cánones o el sínodo de Dort, ¿en qué ciudad fue confeccionado? ¿En qué ciudad fue redactada? Fue redactada en una ciudad que se llama Dordrecht, en la provincia actual de Holanda del Sur, donde no solamente los teólogos holandeses, sino también que de otros lugares del extranjero se dedicaron a estudiar los temas que habían originado serias divergencias o serias disputas. Este sínodo hizo un número de declaraciones explicando el sentido ortodoxo y al mismo tiempo refutando los errores que se habían originado.
el tratado de los puntos de fe se divide en 5 artículos o 5 puntos. Estos están unidos por artículos, el 3 y 4, a causa de su relación mutua. Estos artículos tratan, ¿de qué tratan estos artículos? De la manera de la predestinación. Tratan la predestinación, que puede ser condicional o incondicional. Tocan temas como también la salvación a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Tratan temas como la depravación total, de la caída del hombre, del carácter irresistible de la gracia de Dios y de la perseverancia de los santos. Entonces, amados hermanos, tratan enseñanzas que ciertamente, por gracia y misericordia, nuestra iglesia abraza, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor vamos a estar viendo también a través de estos cánones de Dort, por las claras declaraciones de este sínodo de Dort, basadas en las escrituras santas, se impidió que los errores, amados hermanos, que eran errores pelagianos o semipelagianos, fueran elevados a la doctrina de la iglesia. Y recordemos que estos movimientos, amados hermanos, o estos errores, quitaban que la gracia del Señor fuese suficiente para nuestra salvación, sino que daban un realce al hombre para que tuviese un porcentaje, amados hermanos, para que fuese partícipe de la salvación. O sea, no descansaba en la obra de Cristo, no descansaba en la suficiencia de ese sacrificio que fue eficaz y que fue una vez y para siempre, sino que tenían esta disyuntiva, un poquito Dios y un tanto porcentaje también, un mayor porcentaje los pelagianos, que querían tener también participación en su salvación a través de su esfuerzo, de sus obras, y los semipelagianos, que creían que tenían un poquito menos, pero aún tenían participación en su salvación. Entonces le quitaban toda la gloria que le corresponde a Dios, porque de Él nace por iniciativa propia, amados hermanos, considerarnos en esta realidad gloriosa, amados hermanos, en esta bienaventuranza, en esta dicha eterna, en esta formidable fe que Él ha puesto en nuestros corazones para creer en el Hijo de Dios, en la cual nos desprendemos, amados hermanos, de toda autosuficiencia, de toda buena obra que supuestamente pudiésemos presentar para ser aceptados por el Padre, porque a la luz de la Escritura cada una de ellas está permeado por el pecado y solamente es vista como satisfacción por nuestros pecados aquella buena obra de nuestro Señor y Salvador. Entonces, queridos hermanos, estas corrientes de errores pelagianos y semipelagianos fueron elevados a la doctrina de la iglesia, pero que ciertamente se vieron confrontadas con este sínodo o con los cánones de Dort, ¿verdad? Que abrazaban la fiel enseñanza que emana de la palabra del Señor. Y vamos viendo también que también procuraba, amados hermanos, de esta forma la unidad, no solamente de la Reforma, sino también de la iglesia, ¿verdad? Porque cuando una enseñanza que no está conforme a la palabra del Señor, no es una enseñanza que ciertamente quiera traer unidad a la iglesia, sino división, sino divergencia, ¿verdad? Viene a romper la unidad de la iglesia. Y que es importante considerar, amados hermanos, que la enseñanza, que solamente la gracia soberana del Señor es suficiente. Así también los adversarios del pensamiento bíblico y calvinista siempre han hablado de manera muy exacerbada de estas confesiones y no dudaron en dibujar una caricatura del confesar reformado en cuanto a esto. Porque ciertamente cuando conversamos con personas, muchos son como recelosos, ¿verdad?, de las confesiones, pero es porque no han entendido, ¿verdad?, históricamente cómo ellos fueron dadas por Dios para resguardar a la iglesia de estos errores. Entonces, que el Señor nos ayude a poder considerar también el costo de estas confesiones, que nos vamos a detener un momento de la forma en que también fueron perseguidos nuestros hermanos, ¿verdad?, que fueron ocupados por el Señor para poder amurallar a la iglesia por medio de estas confesiones. Amén. Sin embargo, vemos que son necesarias para la edificación de la iglesia del Señor.
Y ahora entrándonos quizás de una forma de pausa o quizás de manera más detallada en la confesión belga, que es lo que vamos a estar abordando en las siguientes clases de manera más detallada a través de sus 37 artículos. Vemos que primeramente esta confesión es una confesión reformada muy conocida o una de las más conocidas y queridas. Y vemos un apunte que dice Phyllis Schaff, que es ciertamente un historiador de la Iglesia. ¿Y qué es lo que señala nuestro hermano historiador de la Iglesia con respecto a esta confesión? Dice, en general, la mejor declaración simbólica del sistema de doctrina calvinista, con la excepción de la confesión de Westminster. O sea, de todas las confesiones, de todos los credos que hemos mencionado, él señala que la confesión belga es una de las más conocidas y más queridas, exceptuando también la de Westminster, que lo pone, por así decirlo, a su altura, que la tenemos como apoyo, ¿verdad? Esta confesión belga se conoce más comúnmente como la confesión belga, que surgió de las iglesias reformadas de habla francesa en las Tierras Bajas o Países Bajos del Sur, que ahora es Bélgica. Ha servido históricamente como uno de los 3 símbolos confesionales de la iglesia reformada holandesa. El afecto por esta confesión entre las iglesias se deriva tanto de las circunstancias conmovedoras sufridas por su autor y suscriptores original, como de su rica declaración de la fe reformada. Y en este punto nos habla también, no solo haciendo el realce a las declaraciones de fe de esta confesión, sino que también pone un punto que hace relación al padecimiento de su autor. Y para ir a ello, amados hermanos, y ver también este trasfondo de cómo nuestros hermanos dieron también su vida por esta confesión, que ha sido de mucha bendición a lo largo de la historia de la iglesia, miren y podamos considerar esta carta que aquel que fue ocupado por el Señor, que es Guido de Brest, que se llama el autor, apoyado también por Francis Junius, pero mayormente de Guido de Brest, que redactó la confesión belga. Vamos viendo este autor lo que le escribió cuando estaba antes de morir a su esposa. Dice, poco antes de su muerte como mártir, el principal autor de la confesión belga, Guido de Brest, escribió desde la prisión las siguientes palabras a su esposa Catherine. Dice, tu dolor y angustia, que me preocupan en medio de mi gozo y alegría, son la causa de que te escribo esta presente carta. Te ruego sinceramente que no te aflijas más allá de toda medida. Si el Señor hubiera deseado que viviéramos juntos por más tiempo, fácilmente podría haberlo hecho así. Pero tal no era su placer. Que se haga su buena voluntad. Entonces, y que eso sea suficiente sobre todas las razones, te ruego que te consueles en el Señor, que te encomiendes a ti y a tus asuntos a Él, porque Él es el esposo de la viuda y el padre de los huérfanos, y nunca te dejará ni te abandonará. Adiós, Catherine, mi bien amada. Ruego a mi Dios que te consuele y te dé resignación a su santa voluntad. Tu fiel esposo, Guido de Brest. Estas palabras tan profundas y tan sentidas, amados hermanos, nacen de un corazón que está en prisión. Nacen de un corazón que está padeciendo por la causa de Cristo. Nacen de un corazón, amados hermanos, que aún estando en prisión, él recalca que está en medio de gozo y alegría. Y humanamente, esto es contradictorio. Humanamente, ¿cómo una persona va a estar con gozo y alegría en una prisión, quizás sabiendo que está pronto a morir? Y vemos que su gozo y alegría no estaban en sus circunstancias, ¿verdad? Que eran deplorables. Imagínense en una prisión de esos años, si la de ahora están las personas asignadas o quizás no viven. Tienen hasta derecho. Hasta derecho. Imagínense, no creo que haya estado en Radier las personas quizás con cerámica o quizás como están las prisiones, ¿verdad? Sino que estaban en circunstancias que eran bastante precarias, ¿verdad? A la luz de nuestra realidad actual.
que aún así, amados hermanos, ante la muerte, en su corazón nuestro hermano atesoraba gran gozo, dicha y alegría, porque sabía, amados hermanos, por la causa que estaba padeciendo, porque sabía, amados hermanos, lo que estaba en su presente, le estaba aconteciendo, tenía, amados hermanos, repercusiones eternas, porque ciertamente consideraba que estaba padeciendo por la causa de Cristo, por una causa justa, por una causa noble y por una causa que ciertamente le había llamado, así como le ha llamado a él, también a nosotros, ¿verdad? A padecer por la causa de Cristo. Que el Señor nos ayude y también podamos ver, amados hermanos, cómo estas confesiones tienen este trasfondo, ¿verdad? Que fue escrita por sangre, por así decirlo. Fue escrita por hermanos que dejaron su vida, que quizás su familia, amados hermanos, padeció el cese de un ser querido por causa del Evangelio, que quizás, amados hermanos, anduvieron de lugar en lugar, perseguidos, no estando en comodidad, no estando quizás haciendo sus propios proyectos, sino entregando su vida al proyecto de la obra de Dios, que tenía estas consecuencias. Porque no todas las personas estaban en la cárcel, sino que en esos años mayormente eran perseguidos aquellos que estaban en esta corriente protestante, ¿verdad? Que estaba en contraposición a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Entonces, amados hermanos, vemos también cómo la Reforma no solamente se quedó en esos años, en esos siglos, como el trabajo, amados hermanos, que Dios le encomendó a nuestro hermano ha sido de bendición a lo largo de las décadas a las iglesias de los años 1800, 1900, 1500, como vemos que fue redactada en 1559 estos 37 artículos, y hasta el día de hoy, amados hermanos, ha sido de bendición hasta el día de hoy a la iglesia, como lo vamos a estar compartiendo, lo vamos a estar viendo con la ayuda del Señor. Entonces vamos viendo, amados hermanos, que la confesión belga fue escrita originalmente por este pastor reformado de habla francesa, Guido de Bresse, quien había sido alumno de Calvino en Ginebra. Aunque Bresse fue el autor principal de la confesión belga, otros pastores y teólogos reformados, incluido Francis Junius, que luego se convertiría en un conocido profesor reformado de la Universidad de Leiden, contribuyeron a la forma final y recibida de la confesión. Escrita por primera vez en 1561, se enviaron copias de la confesión a Ginebra y a otras iglesias reformadas para su aprobación. La forma actual de la confesión proviene de la época del Gran Sínodo de Dort de 1618 a 1619, cuando el texto fue revisado y aprobado oficialmente en 4 idiomas: en el original francés, en latín, en holandés y en alemán. No mucho después que se escribió por primera vez, la confesión belga se presentó a Felipe II de España, que era quien gobernaba o quien estaba en hegemonía en aquel momento. Dice que ejercía el gobierno sobre los Países Bajos en ese momento, con la vana esperanza de que la tolerancia se extendiese a la fe reformada, porque la fe reformada era perseguida, ¿verdad? Desde el principio esta confesión gozó de una pronta aceptación entre la iglesia reformada de los Países Bajos, pero solamente de la iglesia, porque vemos en el ámbito civil no aconteció así. Estas conmovedoras palabras, ¿verdad?, que dábamos a conocer de este texto que escribió nuestro hermano Guido de Bresse a su esposa, fueron escritas poco antes de que fuera martirizado, colgado por su fe y testigo del gran sufrimiento de los creyentes evangélicos y reformados de los Países Bajos. Estos fuertes creyentes que podían hablar de gozo y alegría, incluso en medio de una severa persecución, declararon en el prefacio de la confesión que ofrecerían sus espaldas a los azotes, sus lenguas a los cuchillos, sus bocas a las mordazas y sus cuerpos enteros al fuego, antes de negar la verdad del Evangelio. Que estas palabras no fueron una jactancia vana, se aprecia en que aproximadamente 100.000 creyentes reformados perdieron la vida durante la lucha por la reforma de la iglesia de los Países Bajos. ¡Wow! Sí. ¡Qué tremendo, querido hermano! El propósito de la preparación de la confesión belga y su presentación a Felipe II es de particular importancia.
ante la intensa persecución del soberano católico romano y sus magistrados, Guido de Bres y los creyentes reformados de los Países Bajos estaban ansiosos por demostrar que su fe era consistente con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y con el antiguo consenso de la sana Iglesia Católica y sus concilios. Católica es universal. No es católica romana. No. Hay que hacer la diferencia, hermano, porque como hay varias personas escuchando, pueden pensar que estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. Amén, amén, queridos amigos, queridos oyentes que nos acompañan, también queridos hermanos. Ciertamente cuando se habla de iglesia, iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo que lo constituyen aquellos que han nacido a la fe del Evangelio, a la fe de las buenas noticias que Dios entrega por medio de la persona y obra de Cristo en la cruz del Calvario, la cual está constituido por todos aquellos en los cuales reside el Espíritu Santo en sus corazones, que son pertenencia de Dios y que ahora han sido adoptados al seno de esta familia espiritual, la Iglesia del Señor, visible e invisible. Cuando se le agrega la palabra católica, hace relación a la Iglesia de carácter universal, a todos aquellos creyentes, ¿verdad?, que han nacido de esta fe en Cristo, que están a lo largo del mundo, tanto en la actualidad como también los que ya han pasado a lo largo de la historia. Eso hace relación católica, y cuando se habla romana es la enseñanza, ¿verdad?, que vemos que hasta el día de hoy se promulgan a través de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, que nos hablan de una distorsión de lo que emana de la Sagrada Escritura. Y vemos que esta iglesia, amados hermanos, de carácter católico no romano, ciertamente había traído consecuencias a la confesión belga, y que tiene un tono que ciertamente ha demostrado el compromiso de la fe reformada con las grandes doctrinas de la Trinidad, porque también, amados hermanos, la confesión, estas confesiones de Dor y belga que estamos viendo particularmente, no desconocían los credos que a lo largo de la historia se estaban, amados hermanos, proclamando por la iglesia naciente. No es como que esta confesión haga un borrón y cuenta nueva y enseñe otra enseñanza que a una persona se le ocurrió, sino que miran hacia atrás cómo el Señor providencialmente ha resguardado de las herejías destructoras que han querido socavar la sana enseñanza, y la han tomado para sí, amados hermanos, y han sido y han ampliado, por así decirlo, la visión para seguir resguardando a la iglesia con otras enseñanzas nacientes del momento. Amén. Entonces, abrazaba esta confesión belga la Trinidad, así como la persona y la obra de Cristo. También la enseñanza católica romana es rechazada en puntos críticos, pero el objeto de la confesión es persuadir a sus lectores de que la fe reformada no es otra cosa que la fe histórica de la iglesia cristiana. Otro propósito de la confesión que la distingue de la confesión francesa de Galicana de 1559, con la cual la confesión belga comparte muchas similitudes sorprendentes, era demostrar que la fe reformada era distinta de la de los anabaptistas, que hablábamos que eran de aquellos que pensaban, amados hermanos, que ciertamente la salvación no era por gracia, ¿verdad? Que abrazaban esta enseñanza también de Arrio, ¿verdad? Entonces vemos que eran, por así decirlo, visiones que eran totalmente distintas. Había una visión que le daba toda la supremacía y la gloria al Señor Jesucristo, y vemos otra que era permeada, por así decirlo, por el humanismo, ¿verdad? Que el hombre también quería tener un poquito de gloria aún en su corazón. Quizás en gran resumen, o quizás diciéndolo de una forma, en una frase, ellos eran los anabaptistas. Entre los anabaptistas, quienes tuvieron una influencia considerable en los Países Bajos en el periodo temprano de la Reforma, hubo quienes rechazaron no solo la práctica del bautismo infantil, sino también la legitimidad del magistrado civil como siervo de Dios y como instrumento para ejercer su gobierno. Los anabaptistas distinguieron agudamente el reino espiritual de Cristo, la iglesia y el orden civil, y abogaron por una estricta separación del mundo, lo cual requería una negativa a las características más distintivas de la confesión belga. Indican que fue escrita para defender la fe reformada contra el supuesto
de que compartía estas características del Partido Radical de la Reforma. Y había un contenido también que era distintivo de la confesión belga, queridos hermanos. Quizás esto es un poquito de historia, pero esta primera sesión es introductoria. Entonces damos un baño histórico, con años, con fechas, con las personas que Dios empleó, con nuestros hermanos, de que nos estaba resguardando la confesión. Entonces es un baño histórico y también que hace relación de carácter introductorio. Dice, la confesión belga no es una declaración confesional como los cánones de Dort, que se escribieron para abordar un error doctrinal en particular, al igual que sus precursores, la confesión de Calvino de Ginebra y la confesión galicana, sino que la confesión belga ofrece una declaración exhaustiva de la fe cristiana y reformada. En términos generales, los contenidos de los 37 artículos que comprende la confesión se distribuyen de acuerdo con los 3 artículos del Credo de los Apóstoles. Después de varios artículos introductorios que exponen la visión de la Reforma acerca de la inspiración y autoridad de la Escritura. Entonces vemos que de forma de lleno, ¿qué es lo que hace la confesión belga? Nos habla, amados hermanos, de la importancia de la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que hace desde el artículo 1 al 7? Recordemos que tiene 37. Nos habla acerca de la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Y después avanzando, la confesión primero afirma la verdad de la Trinidad y las obras de la creación y providencia de Dios. O sea, la primera del artículo 1 al 7 realza las Escrituras y luego del 8 al 13 nos habla de la verdad de la Santísima Trinidad. Amén. Y después, en los artículos siguientes, la sección central de la confesión establece la enseñanza bíblica sobre la persona y obra de Cristo, distinguiendo la confesión de la Reforma sobre la salvación, solo por gracia solamente a través de la fe, de errores de enseñanzas medievales. O sea, hace esta distinción de los errores medievales y también, queridos hermanos, no solamente sobre los errores medievales de la Iglesia Católica Romana. Esto lo vemos del artículo 14 al 23. Y luego la sección final, amados hermanos, que comprende el artículo 24 al 37, la confesión ofrece una declaración resumida de la persona y obra del Espíritu Santo, que incluye varios artículos sobre la Iglesia y los sacramentos, así como un artículo específico sobre el nombramiento divino y el ministerio del magistrado civil. Entonces, en resumidas cuentas, los 37 artículos se subdividen en 4 temas, ¿verdad? La importancia de la Escritura, la Santísima Trinidad, la distinción con la Iglesia Católica Romana y también, amados hermanos, sobre el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo esta confesión aborda los temas importantes que estaban aconteciendo en aquella época, como también los pilares fundamentales de nuestra fe. Dice, para los fines de nuestro breve resumen del contenido de la confesión belga, identificaremos 2 temas principales que se destacan en su testimonio de la fe reformada. Primero, como la posterior confesión de fe de Westminster, la confesión belga abre con una declaración clásica de la doctrina de la revelación, particularmente con la doctrina de las Escrituras. De acuerdo al artículo 2, Dios se da a conocer por 2 medios: por la revelación general, ¿verdad? Que Él creó los cielos y la tierra a través de su creación, y a través de la revelación especial, ¿verdad? Exacto, que Él hace aquel llamado especial a los corazones, ¿verdad? Aunque la creación y la superintendencia de la historia bajo los propósitos soberanos de Dios da testimonio del poder y de la divinidad de Dios como el libro más elegante, esta revelación general solo deja al hombre pecador en un estado de inexcusable ignorancia y de rebelión ante Dios. Por lo tanto, para dar a conocer más claramente su voluntad y propósito, especialmente su obra redentora a través de Jesucristo, en el Evangelio, Dios ha provisto a su iglesia con las Sagradas Escrituras. Estas escrituras canónicas, que fueron producidas bajo la inspiración y poseen la plena autoridad de su autor divino, son la única norma por la regulación y fundamento de la fe cristiana, ¿verdad? Toda nuestra creencia, tanto de nuestra fe y también nuestra conducta,
está basada en la palabra del Señor. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es su testimonio sobre la persona y obra de Cristo. La confesión belga no solo hace eco del antiguo consenso de la Iglesia, ¿verdad? Sino que hablamos que reconocía lo de los credos anteriormente mencionados, sino que también enfatiza la comprensión reformada distintiva de la soberana y misericordia elección de Dios. Eso está en el artículo 16. Y de la obra redentora de Cristo por su pueblo. La doctrina de la justificación solo por gracia a través de la fe está claramente articulada. De especial interés es el artículo 22, que fue claramente articulado y que ligeramente revisado en el sínodo de Dort en el contexto de los debates sobre la naturaleza de la justicia de Cristo que fue imputada para la justificación del creyente. Entonces vamos viendo que también nos habla sobre esta doctrina, ¿verdad?, que hablamos en Heidelberg, que está todo unido, tanto las confesiones como el Heidelberg también. Hablamos, ¿verdad?, sobre la justificación y esto también lo aborda. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y este artículo señala específicamente que la justicia de Cristo incluye todos sus méritos y tantas obras santas que ha hecho por nosotros y el lugar nuestro, aclarando así que la justicia imputada a los creyentes incluye lo que se conoce como la obediencia activa de Cristo, mientras que la justificación de los creyentes se distingue claramente de la gracia de la santificación. Estos dos beneficios de la obra salvadora de Cristo se unen inseparablemente en la comunicación de la gracia de Dios en Cristo a los creyentes. Aunque la confesión belga tiene marcas evidentes del contexto histórico en el que se escribió por primera vez, sigue siendo una de las mejores declaraciones históricas de la fe de la Iglesia Reformada. Los creyentes evangélicos harían bien en familiarizarse con esta confesión, tomando nota especialmente de las difíciles circunstancias de persecución dentro de los cuales fue escrita, sellada con la sangre de muchos mártires. Este sólido testimonio del Evangelio de la gracia libre y soberana de Dios en Cristo continúa expresando para muchos la fe de los muertos. Eso lo dijo Jaros Pelikan. Bendito y alabado sea su nombre. Le damos gracias al Señor por este tiempo y también aprovechando de recomendar este libro, porque estamos viendo en la escuela dominical sobre las confesiones, ¿verdad?, que nuestra iglesia abraza. Y este es un libro que es de bastante utilidad para que lo puedan ver, si gustan poderlo adquirir. Se llama La fe que confesamos y acá está el compendio de todos los credos y confesiones que a lo largo de la historia la iglesia ha abrazado como suyos. Las confesiones helvéticas y así, muchas confesiones. Y están todas resumidas y también da una introducción del contexto histórico de cada confesión. Y del contexto tanto histórico y un resumen de ella. Así que ahí para que lo puedan considerar, la fe que confesamos. Y fue también redactada por Nicolás Elgueta y Alejandro Viveros. Amén. Que Dios bendiga también a nuestros hermanos por su trabajo. Con la ayuda del Señor ha sido un baño histórico, un baño de contenido sobre esta confesión. Y ya con la ayuda del Señor le ruego que también podamos estar orando para que la siguiente escuela dominical, mediante la gracia del Señor, mediante su santa guía, también abra nuestra mente, ¿verdad?, para comprender estos artículos que son 37 y que vamos a ir abordando para que Cristo, amados hermanos, allá se refleje cada vez con mayor peso de gloria, amados hermanos, en nuestras vidas, y así también nuestras vidas sigan siendo moldeadas por el alfarero, que ocupa estas verdades bíblicas, amados hermanos, que hacemos bien en atesorar. Te invito a que oremos al Señor. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, le damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos ha brindado.